Ok. La Odisea. ¿Qué Odisea? Ay, Dios, y me tenía mi libretita por ahí. Bueno, hay muchos, ¿cómo se dice? Eruditos, varias opiniones. Primero que nada, el nombre de la Odisea viene del griego laos, que quiere decir people, y no lo pronuncio bien porque no sé hablar griego, pero laos dikemai. Dikemai quiere decir opiniones o juicios. Laos, gente, y juicio de la gente, opiniones de la gente. Que a lo que vamos a entrar ahora es que es una iglesia que Cristo dice que es la única iglesia que Cristo se presenta a sí mismo afuera. Que dice: yo toco la puerta, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es la única iglesia también que Cristo se refiere individualmente. O sea que he escuchado diferentes expositores de la palabra que hablan de que la Odisea es la única que Cristo trata y que la salvación, o sea, individualmente. Porque la iglesia de la Odisea era una iglesia, es la peor de todas. O sea, a los ojos de Dios. Y algo muy importante hoy en día de juzgar el medio ambiente, juzgar lo que es la iglesia de acuerdo a la perspectiva de la palabra, no de nuestro juicio, porque hay algo que se llama en inglés se llama political correctness, que ¿cómo se diría en español? O sea, estar políticamente correcto en el sentido de que no queremos ofender, de que no queremos llevar la contraria. Y eso ha invadido la iglesia, pero de una manera bien fuerte, en el sentido de que a veces nos restringimos de decir la verdad por no querer ofender. Y a veces la verdad, por más bonita que la puedas poner, va a ofender. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y hasta el más santo, cuando le dice la verdad, puede ofenderse. Pero el problema no es ofenderse, es cómo lidiamos con cuando somos ofendidos. Si nos examinamos y vemos si esa confrontación es verdad, o la rechazamos y la ignoramos y seguimos nuestro camino. La Odisea, pues, es lo que es la gente, el juicio de la gente, o la opinión de la gente. Eso es lo que vemos hoy en día. Voy a ir al contexto histórico ahora de lo que era la ciudad de la Odisea, pero si lo vemos en el trayecto de la historia de la iglesia, muchos dicen que el periodo de la Odisea empezó en los 1950, cuando empezó muchos movimientos empezaron a meterse. A.W. Tozer, que murió en el 1963, un pastor reconocido a nivel todo Estados Unidos, un escritor espectacular. No tenía su denominación, no le levantaba ninguna bandera, solamente el Señor lo usó fuertemente. Y hasta hoy en día pueden encontrar prédicas de él en YouTube, se pueden encontrar libros de predicciones que él lo hizo, de a dónde se dirigía la iglesia y dónde estamos. Uno de los libros que yo tengo se llama The Dangers of Shallow Faith, que sería en español los peligros de la fe que no es profunda, o sea, la fe llanita. Y cuando él empieza a abarcar y empieza a decir, ve una iglesia en el futuro, así, ve una iglesia en el futuro, así, y todo lo que él ha dicho se ha cumplido, todo. Y por un lado es triste ver la condición de la iglesia, pero por el otro lado estaba escrito. Cristo dice en Lucas capítulo 21, dice, cuando tú veas todas estas cosas pasando, o sea, cuando dice guerras, rumores de guerra, terremotos en todas partes, el engaño dentro de la iglesia, pero cuando tú veas todas estas cosas pasando, que no se turbe vuestro corazón y levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca.
Y es difícil mantener ese balance porque a veces nuestra humanidad y nuestra carnalidad nos decepcionamos, nos frustramos. Y es muy difícil cuando tratar de bregar con lo que es frustración. Pero eso lo hablamos un poquito más adelante. Ahora vamos al contexto histórico de lo que era la ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea era una de las ciudades más, en inglés se dice profitable, próspera en lo que era en esa área en Turquía. Era una ciudad que cuando hubo un terremoto grande que la destruyó fuertemente, y Roma le iba a dar auxilio económico, y ellos dijeron que no, que ellos podían arreglar la ciudad por su misma capacidad económica. Y esta ciudad particularmente van a escuchar muchos muchos estudios bíblicos, y todos los estudios bíblicos concuerdan lo mismo. Era una ciudad que venía, arqueológicamente venían las aguas, allá en Puerto Rico hay aguas termales, no sé si en Cuba hay aguas termales, aguas volcánicas. Yo creo que, pero no. Entonces en Puerto Rico hay muchas, que es un agua bien caliente, tú te metes y sales y te baja la presión y todo, y es bien, es bien relajante. Bien relajante. Sería espectacular que si algún día pudiésemos ir. Aquí en Florida no hay, porque es tierra volcánica que se da esa agua. Entonces ellos tenían ese tipo de agua que bajaba por cierto canal. Entonces también tenía el agua fría del río. Entonces ellos la canalizaron, y era un agua rica en minerales. Cuando se mezclaba esa agua caliente, esa agua fría, se mezclaba y se volvió un agua tibia. Pero esa agua tibia, por ejemplo, va a ponerse de esta manera. Si tú te tomas un té, ¿cómo lo quieres? Caliente. Bueno, algunos toman té frío, pero es caliente, calientito, o un té frío. Pero un té tibio, el agua la quieres caliente o la quieres fría. Pero tibia, te cae mal el estómago. Y a eso vamos a leer cuando Cristo dice, porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar. Ese mismo, no sé si alguna vez hemos tomado esa agua tibia que nos nos revuelca el estómago. Vaya, a mí no me gusta la leche tibia, me gusta lo caliente. Ajá, es cuestión. Tibia nunca me gusta. Ese sentimiento es lo que está hablando Cristo en el pasaje, cuando vayamos a entrar en lo que es el texto. Entonces, la iglesia de la Odisea era una iglesia muy pudiente, muy, muy rica económicamente. Y lo vamos a ver en el texto, también Cristo habla de eso. Vemos a la iglesia hoy en día en lo que es los países del occidente, mayormente lo que es Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Australia, con iglesias, super iglesias. Mega, lo que dicen mega churches, mega iglesias. Vemos iglesias que tienen unos recursos económicos tremendos, unos programas tremendos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día es: ¿Cristo está en medio de esa iglesia? Y vamos a ir al pasaje, y voy a dejar que cada uno de ustedes juzgue por sí mismo. Según lo que vayamos, porque eso es lo que debemos hacer. Debemos ser como los bereanos, que cada cosa que hablemos aquí se vaya y se estudie, y si hay algo que se dijo mal, pues que retratarnos de lo que se dijo mal. Así mismo, como si tenían que examinar a Pablo, que me examinen a mí o a cualquiera de nosotros, no es nada. Es nada. Y Pablo era tremendo. Pero vamos a ir al texto. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Si alguien quiere empezar a leerlo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ok, mira la introducción que Cristo hace. Dice: he aquí el amén,
El amén lo que quería decir en el griego es así sea o así es. El testigo fiel, ¿qué quiere decir eso? Cuando vemos un testigo fiel a la verdad, no hay mentira, es puro. Y es presencial. Y es presencial, está ahí. Cristo es quien es el verbo de Dios encarnado. Dice, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Por qué? Habían también filosofías griegas que se metieron dentro de la iglesia, el gnosticismo. Un día sí podemos hacer un estudio de lo que era el gnosticismo, la iglesia primitiva, y porque Juan, el que escribió este libro, si vamos a las cartas, la mayoría de las refutaciones eran contra el gnosticismo. Pablo también escribió contra el gnosticismo. Era algo bien fuerte que se estaba tratando de meter en lo que es la iglesia. Y hoy en día el gnosticismo está metido en la iglesia. Muchas prácticas que se hacen hoy en día vienen del gnosticismo. Y el gnosticismo, lo vemos en el libro de Hechos, los estoicos, los epicúreos también, eso viene, lo que Pablo debatió también. Todo eso, el gnosticismo tiene muchas ramas que se entrelazan una con las otras, y todo es espiritual, ¿sabes? Todas las falsas doctrinas vienen ¿cómo se dice? Un poder espiritual, en el sentido que hay un espíritu detrás de ellas. O sea, no viene porque vienen así porque de la imaginación. Pablo dice que Moisés dice que Moisés y Pablo también los dice, porque Pablo usa la palabra demonoi y Moisés shedim, que es demonio, que detrás de cada falso dios hay un demonio. O sea, los dos, Pablo y Moisés, dijeron lo mismo. Probar los espíritus de Dios. Y es muy bien, y eso es lo que dice Juan también. Dice, probar si vienen de Dios. Ahí la pregunta es, ¿estamos probando eso hoy en día? Sí, estamos practicando eso. Si cada enseñanza, cada presentación de la palabra viene de Dios. Y es bien importante eso para nuestras vidas. Cristo aquí está diciendo, Él es el testigo fiel, el verdadero, el principio de toda la creación. O sea, yo soy el que soy. O sea, hay diferentes características, pero al final de todo, Yahweh, o como sea que se pronuncie, Yahweh, no sé, nadie tiene la pronunciación correcta. Jehová, Él es el que es. Yahweh, hay muchas maneras de pronunciarlo, pero el final de todo es, Él es el que es. Aquí quiere leer el 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sigo? No, quédate ahí. O sea, yo conozco que tus obras. Uh-huh. En todas las otras, excepto por la Sardis, creo que es. Sí, la iglesia de Sardis y la Odisea, no encontró nada bueno. Sardis sí, a lo último dice, tienes alguno que retiene la verdad, pero la Odisea entra de lleno, entra de frente. Uh-huh. Yo conozco lo que estás haciendo. Entonces, yo conozco tus obras, haces esto, tienes esto, retienes, no dejas que entre los nicolaitas, lo otro tienes amor, tienes esto, pero no. Aquí lo dice lo que está diciendo, yo conozco tus obras. Y que lo primero, que ni eres frío ni caliente. Frío, que espiritualmente está muerto. A la iglesia de Sardis le dice, yo conozco tus obras, que tiene el nombre de que vive y estás muerto. A la iglesia de Esmirna le dice, tú crees que eres pobre, pero para mí tú eres rico. Pero aquí ni una ni la otra. Ahí trata de obedecer, ¿cómo se dice? De obedecer a dos maestros. ¿Y qué dijo Jesús? Que trata de obedecer a dos maestros. Que a ninguno de los dos a ninguno de los dos le va a servir. Uh-huh. Porque tratas por un lado tratas de obedecerme a mí, pero por otro lado tratas de obedecer, de seguir la riqueza o de obedecer la riqueza. ¿Estás con Dios o estás con el diablo? Es la cosa, porque ¿cómo se dice? Las bendiciones materiales no quieren decir que Dios nos haya bendecido.
Sí, Dios bendice con bendiciones materiales, lo vemos en el pueblo de Israel, pero ¿qué pasa? Con el tiempo, ay, qué lindo es estar en las bendiciones, y estamos y estamos siguiendo a Dios por las bendiciones en vez por su carácter o por quién Él es o porque Él es nuestro creador. John Wesley, su preocupación es bien grande para lo que era el metodismo, él lo dijo, que era que el problema cuando había un avivamiento, había quebrantamiento de corazón, la gente realmente buscaba a Dios. Como resultado de eso, había más justicia social, o sea, la iglesia hacía más lo que es el trabajo social, que era darle comer al necesitado, darle al que tiene necesidad, o sea, darse más. Y como resultado de eso, se cae en un estado espiritual, ¿cómo se dice? Superficial. O sea, él veía ese ciclo, o sea, lo está en inglés se escucha un poco más profundo lo que él dice y más elaborado. Pero realmente era cuando había un avivamiento, la iglesia empezaba a hacer más justicia social y entonces ahora era la iglesia de la justicia social en vez de la iglesia del evangelio. La iglesia tratando de suplir las necesidades físicas y no supliendo las necesidades espirituales. Y esto es bien importante hoy en día y podemos caer en ese engaño porque primero tenemos que dar el evangelio porque es la necesidad principal. ¿Por qué? Porque es eterna. Primero tenemos que predicar la ley porque, o sea, la ley me refiero a predicar a que la gente necesita arrepentirse. Eso es lo que decía Cristo, decía, arrepentíos y creer. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y creer en qué? En mí. Eso es lo que decía Jesucristo. Eso es lo primero. La justicia social viene como consecuencia de eso. O sea, justicia social me refiero que darle comer ¿cómo se dice? A los vagabundos, salir, es darle de comer a los vagabundos, qué sé yo, ir a cortarle el pasto a una ancianita, o que no tenga nadie que la ayude, o a lavar el carro de gratis, no sé. Yo siempre oí decir que el evangelio nos reconcilia en 3 direcciones. Primero tenemos paz con Dios, después tenemos paz con nosotros mismos, porque el hombre es un ser por el pecado contrariado y como decir, enemistado contra sí mismo, y después paz con los demás. Si no tenemos el resultado de la paz con Dios, es el resultado de la paz dentro de mí, y entonces que estoy listo para tener paz con otra persona. Uh-huh. Así es. Sí, y es una verdad, pero lo que vemos hoy en día, las congregaciones, ¿no? Porque la iglesia de Cristo, las congregaciones se enfocan más en lo que es justicia social. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir bien conmigo mismo. Pero ese es el asunto, eso es lo que te decía yo creo el viernes pasado. La gente va a la iglesia por el cielo. El cielo es la consecuencia del arrepentimiento. Uh-huh. Tú vas a la iglesia por agradecimiento de lo que Dios hizo en tu vida y lo que Dios se sacrificó por ti y tomó el lugar que tú tenías que tomar, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces es una cosa... Por eso cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se vistieron de hojas de higuera, ¿no es así? Ajá. Que las hojas de higuera representan todos los esfuerzos vanos de las religiones, las obras, por agradar a Dios a su manera. Pero cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, le dijo, hazlo conforme al modelo que te mostré en el monte. Te me adelantaste. Te me adelantaste. Pero está bien, para eso estamos. Pero es verdad. Las obras se usan para descubrir la desnudez espiritual. Y lo vamos a ver porque el texto lo dice. Y es algo que, como te digo, es bien engañoso en el sentido porque tú vas a una congregación y dices, wow, están haciendo esto, están haciendo lo otro. No, es una iglesia bien activa. ¡Wow! Pero cuando vas al corazón del asunto, ¿realmente se está predicando el evangelio? ¿O se está predicando otro evangelio? ¿O qué se está haciendo? La necesidad primordial es la necesidad de la eternidad. O
sea, todos vamos no importa si eres rico, esclavo, ciego, lo que sea, todos somos seres eternos. Pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Cuántos predicadores de la calle habían antes? Les iban, se paraban se paraban en las plazas. Arrepentido, ciudad de Caguas, arrepentido, ciudad de Matanza, o arrepentido, Ocala, porque viene juicio. Pero hay uno en la 27 que lo hace. 27. Frente a Walgreens. Frente a Walgreens. Sí. El muchacho viene con un de esto de batería y está ahí en esa esquina. Qué bueno. Qué Era bueno. un morenito. Sí. Pero había uno blanquito también. ¿En inglés o en español? En español. En español. En ¿verdad? español. Ah, yo pensé que Qué bueno. Pues necesitamos orar y necesitamos ser más como Él. Y no quiero decir que todo el mundo lo hagamos, porque cada uno tiene, el don es diferente, es el don que nos ha dado Dios. Y para mí, mucha gente dice, no, que ya ha cambiado los tiempos, la manera de dar el evangelio es diferente. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque el problema de nosotros sigue siendo el mismo. Después de 2000 años. Y si alguien, a veces Dios envía, si tú lees Jeremías no tuvo ni un convertido en su ministerio. Pero seguía predicando. ¿Por qué? Porque después, cuando Dios venía a mandar el juicio, Israel no le podía decir, tú no nos dijiste, tú no nos guiaste. No, yo les envié a Jeremías. Y en el capítulo 7, cuando dice que estaba cubierto en lágrimas y decía que arrepiéntase, vuelvan a mis caminos, vuelvan a mí constantemente. Dios le estaba diciendo, vengan a mí porque ustedes van al templo y dicen casa del Señor, casa del Señor, casa del Señor. Pero cuando van a sus casas van y adoran a sus ídolos. Arrepiéntanse. ¿Por cuántos años estuvo predicando? ¿Por cuántos años llegó el momento de la desgracia que vino Babilonia y saqueó el templo? Sí. Destruyó todo, destruyó el templo. Y sabe que el templo fue destruido en el mismo día que Nabucodonosor, fue en agosto, creo que fue agosto 29. Nabucodonosor, y después vinieron los romanos en agosto 29, el mismo día. Las dos veces que fue destruido el templo. El mismo día. No me acuerdo si era agosto 29 o agosto 16. Una de esas dos. Pero fue destruido el mismo día. Y las dos veces tuvieron profetas. Porque antes vino Cristo, antes de la destrucción del segundo templo. Y Cristo le dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Jeremías, arrepiéntase. Isaías, vemos cuántos profetas. Y después del cautiverio, más profetas. La voz del Señor siempre estaba activa. Pero la pregunta es, ¿la estamos escuchando? Vamos a seguir leyendo cuando dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está dando una explicación física para que podamos entender lo que él siente cuando no somos fríos ni calientes. Cuando por un lado pensamos, me está yendo bien, estoy bien. El tiempo de oración, sí, oro por la mañanita 5 minutos, o 10, o 15, no sé, para cumplir. Y estoy bien delante del Señor, me leo un salmo o un proverbio, y eso me da para todo el día, o para toda la semana. Pero voy y me siento frente al televisor, 3 horas. Entonces, y eso personalmente no estoy diciendo que todo el mundo debemos hacer. Hoy en día, el sentarme para mí, le pueden preguntar allá, el sentarme para mí frente al televisor, a mí no sé, me siento hasta mal. Y se podría estar orando o qué sé yo, leyendo o aprendiendo algo, no sé, de la palabra. Para mí no tiene que ser para todo el mundo igual. Cada uno es diferente y la relación del Señor con cada uno es diferente. Pero lo que digo para mí, es bien difícil para mí sentarme a ver televisión porque siento que estoy perdiendo el tiempo. Para mí, personalmente.
cada uno lo toma como lo aplica a su vida, como el Señor le guíe. Pero yo creo que el tiempo se acorta, se sigue acortando, y debemos seguir conociendo más al Señor, debemos seguir aumentando esa relación con Él, esa abundar la palabra. Cuando uno va y mira lo que la vida de oración de George Mueller, no sé si han escuchado de George Mueller. O sea, yo me siento una hormiguita de chiquitita, o sea, el Señor, mi vida de oración es una porquería. O sea, literalmente George Mueller oraba por todo. Y a veces me pongo a escuchar a Reverend Hill, lo que es la oración. O sea, dice, un hombre no es más grande que su vida de oración. Escuchamos otro, de David Wilkerson. O sea, hablando, él le daba duro lo que era la televisión. Le decía, ¿cómo te va? Y decía, a veces estás 3 horas y no puedes estar ni 5 minutos orando con el Señor, o estudiando su palabra, o leyendo su palabra. Gilla le llamaba la caja del diablo. Sí, pero después terminó la caja del diablo, tenía un programa. Pero me refiero de que en qué estamos invirtiendo el tiempo. En qué estamos, o sea, el termómetro espiritual, o sea, si viene Cristo a nuestra vida hoy en día individualmente, no estoy hablando de como colectivo, individualmente, y nos pone el termómetro espiritual, ¿cómo está nuestra temperatura? ¿Qué nos dice el termómetro? Eso es nosotros mismos analizándonos. Sí. Pero si vamos al Salmo 51, y que cuando a David le dice, examíname, y ves ahí en mí. Una iniquidad en mí. O sea, examíname a mí, Señor. Y esa es la oración. Señor, examíname. Si hay algo, un punto ciego que yo no puedo ver, que tú sí puedes ver, revélamelo. Esa debe ser nuestra oración. Señor, y ayúdanos a caminar fielmente en ti. Hoy cuando bajábamos de Tampa, vimos un letrero de esos grandes, no de esos que se ven, no. Era un letrero de calle, donde decía, los días son cortos y los años son rápidos. Los días son largos y los años son cortos. Era de una iglesia. ¿Estamos preparados? Te voy a decir algo y no es para asustarlos. No se asusten. La palabra se está cumpliendo. Hay mucho, y esto le digo, estudio individualmente. Hay muchos, ¿cómo se dice? Economistas seculares que no son cristianos, están hablando de que lo que ha causado el coronavirus, junto con la guerra de Ucrania y todo eso, que de aquí a julio, agosto, los países pobres no van a tener comida. Oh, wow. Nosotros sí vamos a tener, porque es un país rico, pero no vamos a tener escasez de algunos artículos y cosas. ¿Qué es lo que te dice eso? ¿Qué es lo que te dice eso? Y eso nos va a probar. Sí. Va a probar cuando nosotros tengamos y el que no tiene, el que está al lado mío no tiene, pero yo tengo que guardar porque yo no sé lo que venga para el futuro. ¿En quién nosotros confiamos? Wow. Porque ahora que está todo bien, no todo está, ¿cómo se dice? La alacena está llena, todo, hay abundancia, pero cuando vengan los tiempos difíciles. Y eso es una ilustración muy buena. Los 7 años. Preparándonos ¿para qué? Para la hambruna. Pero primero preparándonos para la hambruna espiritual. Estamos en medio de una hambruna espiritual. Y ahora, no lo tenía aquí, pero lo voy a traer. Amós 8:11 dice. Una ¿cómo se dice? Una profecía para estos últimos tiempos. Amós, el libro de Amós 8:11. Si lo encuentras primero que a mí, me dejas saber. Creo que es 11 y 12. Sí, tiene como 3 páginas. 8:11. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Qué Está muy dice bueno entonces? usarlo. Está muy bueno usar este versículo que pusimos. Que
Un sermón ¿Qué dice el 12? El 12. Hasta el 12. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Estamos en una sequía espiritual. Hablamos de la palabra, lo que es apostasía. La iglesia apóstata, la iglesia ramera. Estamos en una sequía espiritual. ¿Dónde se encuentra nuestra fe? Cuando dice, me acuerdo del versículo que estábamos hablando hace tiempo con Iván, era cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Hallará fe en la tierra? Lucas 18. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oír de la palabra. La de Dios. Marcos 10, 17. Entonces, tú quieres la palabra, vas a tener que buscarla y buscarla de todo corazón. ¿Quieres oír la palabra? Vas a tener que ser intencional, porque el que quiere ir a nada más ponchar e irse y dejar que me dejen quieto vivir mi vida, ¿sabes qué? El Señor va a decir, al domingueo, como quieran llamarle, el Señor va a decir, I'm sorry. Realmente estamos buscándolo de todo corazón. Me buscarás y me encontrarás cuando me busquen de todo corazón. Estamos buscándolo con esa pasión. Y si no la tenemos, Señor, yo quiero tener esa pasión. Yo quiero, Señor, dame esa pasión para buscarte de todo corazón, Señor. Dame ese amor por el mundo, por la gente, Señor. No por el mundo, Señor. Me refiero al mundo a las personas. Dame ese amor para predicar la palabra, ese fuego para predicar la palabra, de cuando yo veo un alma que no es salva, Señor, que yo la trate de rescatar. Haga todo lo que hay en mí, Señor. Porque es difícil, a veces nos involucramos en el trabajo y en lo que está ocurriendo en el momento y en el ajetreo de la vida, que nos olvidamos. Y cuando viene nos pone el termómetro espiritual, no, tú estás tibio. Te dice Cristo hoy en día. Dice, ¿cómo va a ser? Pero si yo abro el libro de los proverbios todos los días me leo un proverbio día por día. ¿Dónde está tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón individualmente y dónde está el corazón de este grupo? Esto lleva tiempo. Esto no ha sido de hoy, ha sido de años. Pues yo recuerdo cuando yo me criaba, la iglesia era todos los días. O sea, el ir a congregarse era de todos los días. Y el sábado era de ayuno. Y el domingo eran dos cultos. Por la mañana y Dos por la cultos, noche. por la mañana y por la tarde, y se iba a los dos cultos. No, ahora se hace un culto más de una hora y ya la gente está que... Yo todavía fui a 2 cultos. Nosotros íbamos a Belén a los dos cultos. Yo iba a 2 cultos todos los domingos de la web. Porque los domingos Inclusive, el día por la noche también hacía otro culto y nosotros íbamos también. Sí, A los tres. Íbamos. pero Íbamos. Ustedes, los puertorriqueños dicen íbamos. Sí, Íbamos. sí. íbamos. Es Íbamos. íbamos. Yo sabía que esto por rectificar eso. Hasta Luis, Sí, como sí. están aquí con los boricos, dice íbamos. Y yo me da Íbamos. pena decir, a ustedes se los digo sin pena porque se los digo como familia. Amén, claro. Pero es íbamos. Íbamos. No es íbanos. íbamos. Tamara está diciendo mi nombre. Iván. Ivanovich. Sí. Íbamos. Es íbamos. Íbamos. Que vamos a seguir en el texto, verso 17. Dice que hay muchos sistemas, hay muchas opiniones de las personas. La Odisea. De aquí para allá me buscarán el conocimiento, pero no buscan a la esencia del conocimiento, que es el verbo de Dios, Cristo Jesús. O sea, Él es la palabra. Y creo que mandé en el grupo un mensaje que decía, cuando Pablo estábamos hablando en Filipenses, que Pablo estaba en la cárcel y le dice, tal persona y tal persona me buscaron, pero los demás me abandonaron, porque todos buscan sus propios deseos. Eso es Timoteo. No, Filipenses. Filipenses. Filipenses creo que estaré yo. Déjalo que abandonado, amando a este mundo. Entonces, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. No lo necesitas. Y
¿cómo se dice? Todo se interconecta en lo que es la iglesia de la Odisea, la opinión de las personas, el juicio de la gente. Bueno, vamos al verso 17. Yo lo quiero leer. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok, hasta ahí. El primer problema de la Odisea era que no sabían que era la Odisea. Ellos creían que eran ricos. Vamos a la contraparte, al otro lado. Vamos a la iglesia de Esmirna. Y Cristo le dice, tú crees que eres pobre, pero tú eres rico en mis ojos. A la vista del mundo, la Odisea era una iglesia bien próspera, una iglesia bendecida. Pero a la visión de Dios, era pobre. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En aquel tiempo tenían, se movían el negocio en lo que era una de las principales rutas del imperio, pasaban por la Odisea. Había mucho comercio, había mucha transportación, entonces la gente que creía y pues se armó lo que es una iglesia, en la iglesia de la Odisea, que también si vamos a la iglesia, a la carta de Colosenses, también es dedicada a la iglesia de la Odisea. Y si vemos Colosenses capítulo 3, habla de las filosofías de este mundo, que cómo son vanas. O sea, si el capítulo 3 es una de las partes más jugosas de la carta de los Colosenses, porque Pablo está tratando con la filosofía de este mundo y los sistemas de este mundo. Ahora comparemos eso hoy en día. Este sistema, el otro sistema, que directamente podemos decir, ¿es pecado hacer esto, lo otro? Realmente no, pero al rechazar el sistema que Cristo nos dejó, ir y hacer discípulos, bautizándolo y enseñándole todas estas cosas, ya estamos rechazándolo a Cristo. Estamos negándolo. No, porque esto funciona mejor, porque más gente oye. O sea, sí hay herramientas, las redes sociales pues puede ser una herramienta, pero también puede ser lo contrario. Uh-huh. El dinero también puede ser una herramienta para evangelismo y lo otro, pero también puede ser algo usado para lo contrario. Entonces, vemos lo que estaba pasando en aquel tiempo y ahora, la diferencia de la tecnología y todo, ahora hay mucho más conocimiento. O sea, hay mucho más conocimiento de lo que es la materia, la ciencia, hasta cierto punto. Pero realmente vemos que más conocimiento hay y más alejamiento de Dios hay. Más entretenimiento. Y todo se decía, mientras más haya que entretener la iglesia para que se mantengan ahí, hay problemas. Claro que sí. Sí. Porque si hay que meterle aquí o allá, una luz aquí, una luz allá. Esa iglesia, Elevación de North Carolina, Elevation Church. Elevation Church. Ay, Dios mío, esa gente tan perfecta. No, y eso es nada. Bethel Church, la iglesia de Hillsong, la múltiple iglesia de Hillsong. Que si luces, humito, la música. Es una obra de teatro, es una iglesia. El tipo es un payaso. Y Charles Spurgeon dijo, el tiempo vendrá, Charles Spurgeon lo dijo, el tiempo vendrá que en vez de pastores dándoles de comer a las ovejas, vamos a tener payasos entreteniendo a las cabras. Cuando nosotros empezamos... Perdón, lo dijo en el 1800. Los 1800. Eso. Ajá, dime. Cuando nosotros empezamos con la iglesia, con la iglesia esta, íbamos todos los viernes a los caseríos, a Barriada Morales,
a un lado, allí cantaban, adoraban, llevaban la palabra y todo el mundo a orar por todos los que estaban de lejos, en los puntos. Se partían. No, todo el mundo, que si tengo miedo, nadie tenía miedo. ¿Puedo orar por ti? El que estaba vendiendo la droga. Y todo el mundo. Entonces nos íbamos a las plazas, todos los sábados, a todas las plazas, visitamos todas las plazas de Puerto Rico, a llevar la palabra. Íbamos todo el mundo en sus carros, ellos llevaban equipo y ahí trágata. Así nació la iglesia. Así fue como aquella iglesia creció. Una vez creció, se acabó. Dejaron de ir a predicar afuera. Un fire. Sí. Porque Y nació otra iglesia de ahí. sí. Que nosotros nos fuimos Esa a costumbre otra nunca iglesia. debieron haberla perdido. Por eso yo No creo, importa el tamaño. por eso yo creo personalmente, viendo un poco el patrón bíblico, que Cristo predicaba en grupos de 50. O sea, perdón, Cristo predicaba a los apóstoles, los discípulos, y los discípulos, o sea, el sistema, cuando tú miras el sistema que se usaba, cuando llegaban a 50 puntos se dividía y se abría otro grupo. Creo que en la iglesia, yo no creo que en una iglesia deban haber más de 100 personas. Porque ya llega a ese punto, Ya no de manera divide. ¿Por qué? Porque pierdes Sí, esa la esencia. conexión. Entonces empezamos a ver el espejismo que vemos todos los domingos. Ay, sí, que estamos bendecidos y realmente se pierde la esencia de lo que es la iglesia. Sí. El Cuando cuerpo. Cuando se empieza a ver esto, el dinero, Es el problema. ahí es donde Y se menos pierde gente la que repartir. comunión. Sí, porque empiezan a ver primero, ahora estamos recibiendo, el pastor puede cobrar más. No, y se crean necesidades nuevas. Entonces, él tiene esto, el derecho de vivir mejor, tener un mejor carro, Ujú. tener un mejor sistema de vida, porque él nos trae la palabra. Y entonces se van a lo que decía la palabra, en aquellos días que venían y decían que de las 12 tribus, una tribu iba a ser Leví. Leví, y esa iba a ser la que iba a llevar la palabra, y entonces todos iban a trabajar Ujú. para ella, y ellos solamente lo que iban a traer eran los sacerdotes Ujú. y llevar la palabra. Pues ellos se dejan llevar por eso. Por Malaquía, que dice, Sí. sí. Y o sea, toman el texto, toman fuera, lo sacan fuera de contexto. Literal, sí. Yo creo que sí, un pastor puede recibir sueldo, no hay ningún problema. Claro. Pero ese pastor tiene que ¿cómo se dice? Tiene que tener algunos requisitos que tiene que cumplir. Ujú. O sea, bíblicos. Y tiene una obra que hacer. No es que te vas a... Claro. Ay, sí, no, ahora soy pastor No y es me que voy a te vas a sentar... lograr. Me voy a sentar a rascarme la panza en mi casa a mirar televisión. Sí. No, el pastor tiene que visitar, tiene que ir a los hospitales, Todo eso. tiene que Estudios bíblicos. dar estudios bíblicos, prepararlos. No Sí. es que voy La en iglesia va a línea, ser una iglesia. voy en línea. No, yo creo personalmente que el estudio bíblico tiene que ser cocinadito ahí al momento. O sea, me refiero Sí. en Sí, la... sí. No es que, recibimos esta Sí. revista. Sí, podemos tener una referencia o algo, o ¿cómo se dice? O un libro que podemos, vamos a mirar esto, lo otro, pero lo principal es esto. Claro. Cuando vamos y buscamos la comida, Señor, ¿sabes qué? Señor, guíame. ¿Dónde tú quieres que guiar la congregación? ¿Dónde tú nos quieres llevar? Pero ya cuando a lo mejor empezamos bien, pero el problema no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Sí. Entonces, vamos al texto de nuevo. Dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabían que la tenían la necesidad más grande. Y ahora vamos a ver, dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Busquemos Isaías 61:10. Que lo encuentre primero, vamos a una carrerita.
Ya lo tengo aquí. ¿Se ha ido qué? 61 días. Ok, aguántalo ahí, todavía no lo leo. Ok, y no sabes que tú eres desventurado. O sea, a los ojos de Dios, desventurado, que no tiene favor. Miserable espiritualmente. Qué miserable. Cuando vemos hoy en día, o sea, vamos a verlo desde un punto de vista bíblico. Miserable. ¿Por qué es que le dicen miserable? 61:10. Sí, 61:10, pero todavía no. Ah, Cristo le está diciendo, ustedes son miserables, desde el punto de vista espiritual. Si te decimos miserable, o sea, cuando alguien te dice miserable en el español, horrible. Es una persona que padece miseria. o que Sí, tiene, o que que no te diga, tú tiene. eres un miserable, No desprecio, ¿sí? Sí. es como una Es que lo tienes bofetada. todo, no tienes nada. O que no tienes nada, o que tienes, pero tu calidad como humano es tan y tan baja. Muchacho, le está hablando aquí muy Sí, fuerte. una Sí. O persona sea, vacía. tú eres miserable. Cuando vamos a la gran comisión, ayúdame, a ir Predicar el evangelio. Ir al mundo Ir entero y discípulo, predicar el Predicar el evangelio evangelio. Ajá, ¿y qué más? a Y todas hacer las discípulos, naciones. ¿Ah? Ir y hacer discípulos. Ay, Y hacer esa discípulos es la primera. Hacer discípulos. Amén. Dice, bautizándolos En el En el nombre nombre del y Padre, enseñándoles. Bautizándoles y enseñándoles. Ir y hacer discípulos. en el nombre de Jesús. Había un gran misionero de los indios en Ecuador, se llamaba Jim Elliot. Él escribió un libro, el hijo de él escribió un libro. Él era un misionero que lo mataron a los indios por el evangelio y su hijo creció en medio de la tribu que lo mató. Se llamaba Jim Elliot. Se me olvidó el nombre del hijo, pero él escribió un libro que se llama La Gran Omisión. Estamos predicando, porque él, mira, esto tiene, la vida de él, o sea, de la mamá de él, o sea, que mataron, la que mataron al esposo, ellos se metieron en la selva, o sea, no digo que todos debemos a ver esto, pero piensa en eso y reflexiones un poco. Se metió en medio de la selva, entre la tribu, a predicar el evangelio, tenía un avioncito y fue y aterrizó en un lado que vio que podía aterrizar en la Amazonas, a buscar a esa gente para darle el evangelio. Wow. Yo vi eso. Y bien, atacaron los indios, los atacaron y los mataron. A los 5 misioneros creo que eran. Los mataron. Y le quemaron el avión y todo. ¿Cómo se llama la película? Se llama Punta de Lanza, creo que está en Sí, YouTube. yo la vi. La punta de lanza, yo la vi. Y él lo perdona después. La esposa, pero Sí. la esposa de él viene y se mete con esa gente en la tribu y les da el evangelio. La esposa. La esposa se mete a vivir con ellos como los indios, ¿sabes? Sin mucha tecnología ni nada, y ¿sabes? Cargando agua y todo, ¿sabes? Y ella era americana porque, o sea, tenían todas las comodidades, podían tener todas las comodidades aquí. Claro. Se metieron entre ellos. El niño creció ahí, pero después volvieron a Estados Unidos y él decidió volver allá. Y entonces el Señor lo confrontó. La película está muy buena. ¿En español o en inglés? Creo que están en las dos, si no me equivoco. Esta. Sí, a punta de lanza. Y él, o sea, el llamado de Jim Elliot, o sea, fue, él sintió que no se estaba cumpliendo la gran comisión. Ujú. Vio el estado de la iglesia, eso fue en los años 50. O sea, y ahora, imagínense ahora. Imagínense en John Wesley hoy en día, o imagínense en Cristo. O sea, Cristo que nos está viendo allá en la eternidad, el Señor de señores. Y está ahí diciendo, ustedes son miserables. ¿Por qué? No se está cumpliendo. Dice, miserable, pobre. Dice, no haga, cuando vamos al Evangelio, Cristo dice, no hagan riquezas aquí, sino en el cielo. ¿Cómo hacemos riqueza en el cielo? Predicando el Evangelio, enseñando, Una vida más para confortándonos los unos con los otros, poniendo nuestra mente en la eternidad. Pero no, ahora estamos haciendo tesoros aquí.
No, yo quiero mi mejor plan de retiro. No hay nada malo con plan de retiro, sino dando ejemplo. No, yo quiero tener la última camioneta, yo quiero tener la casa más grande, yo quiero tener todo, yo quiero que mis hijos tengan la mejor educación, pero no estamos pensando en la eternidad. O sea, le está diciendo, eres miserable, pobre, ciego. Y desnudo. Ciego. Vamos a lo ciego primero, antes del desnudo. Cuando hay un problema en tu vida, algo así, y alguien viene y te dice, no, muchacho, tú estás ciego. ¿Por qué? Porque tú no ves la verdad ahí, tú no ves lo que está pasando. Ahora vemos la visión espiritual. Vamos a Amós, a recordar lo que decía Amós. Dice, yo enviaré la hambruna sobre la tierra, hambruna de mi palabra. La buscarán de aquí a allá, pero no la hallarán. ¿Por qué? Porque están ciegos. En la Odisea hacía un colirio muy famoso. Sí, ¿Cómo con es? colirio, que unja tus ojos con colirio. Sí, pero que allí había un colirio muy famoso. Que se hacía en la Odisea. Ujú. Y por eso Cristo le dijo, compra de mí. Y le dijo, y unja tus ojos con colirio, para que puedas ver. Porque ellos tenían un colirio que era famoso que se hacía en la Odisea. Yo lo leí en la Biblia. Se hacía un colirio que era muy famoso. ¿Qué es un colirio? Una gota para los ojos. Oh, Es como con el mineral. Ciego, Volviendo, ok, ciego. Si vemos y hagan este ejercicio después, véanse en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y 2 de Tesalonicenses. Pablo está hablando totalmente de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses se creía que la venida de Cristo había venido. Ya había pasado y ellos se habían quedado. A ver si me... Yo tengo un. Déjame. Pues entonces Pablo le habla a los tesalonicenses y le dice en 2 Tesalonicenses 2, dice, porque ellos, o sea, como no quisieron entender, como no quisieron aceptar el conocimiento de la verdad, parafraseando aquí, el Señor los entregó a mentes reprobadas. También en Romanos 1 habla, ya hablando más de la perversión sexual, diciendo, el Señor los entregó a sus deseos, porque no quisieron ver la verdad, no quisieron conocer la verdad. Hay algo en nuestro corazón, cuando nosotros queremos conocer la verdad, realmente conocer a Jesucristo, el Señor nos enseña, pero si no, la intención es la autocomplacencia y complacernos nosotros mismos, no la vamos a mostrar, porque nuestro corazón no está bien. Y la pregunta para nosotros hoy es, nuestro corazón realmente, nosotros queremos realmente conocer la verdad, aunque la verdad nos duela, aunque la verdad requiera el nosotros salir de nuestra comodidad. Y eso me estoy predicando ahora mismo. aunque tengamos que salir de la comodidad, aunque nos cueste. Nuestro corazón, o sea, desea, tiene el anhelo de eso. Si no, hay que pedírselo al Señor. El Señor es quien lo hace. Es como decía. El Señor es quien hace todo eso. Él lo crea en ti. Pero nosotros tenemos que orar por Dios suscita la oración, Dios cumple la oración y Dios recibe la alabanza por la oración contestada. Dios lo hace todo. Yo me pregunto qué hacemos nosotros. eso. Orar. No, dejarnos llevar. vale. Sí, pues, sí, Dios suscita la oración. Es como los otros días que veníamos nos fuimos a nadar con Yara y yo venía por el camino. Yo decía, la guagua, la camioneta. Y decía, pues esta camioneta está como que temblando, y pero ¿qué le pasa? Y me monté en los 80, 60 millas por hora. Y yo, pero ¿qué le pasa a esta camioneta? No sé qué. Llegué a casa de mi papá a buscar el nene. Y ya me dice, huele como que raro. Nada, yo seguí, la aprendí. Yo estaba preocupado, y Tenía señor, la ya. emergencia puesta. Oh my Lo que God. pasa es- y eso es culpa tuya, porque yo nunca la pongo, casi nunca la pongo, pero Iván me dice, no, que a lo mejor y nunca lo había pensado, y es verdad. Y dice, Si es culpa tuya. dice, Dice, no, porque ¿no te pitó? ¿No te pita? no, pues dice la luz sale ahí, pero yo, Sale break, sale Sale cartel break. break. No, pero el carro mío pita. no, el mío no. ¿Pero el 2010? Pero la cuestión es que Honda. ese andaba con la emergencia puesta. Ay, mi madre. Entonces, mío. se nos van a quemar los frenos.
Mira, a mí cubano, mira, yo nunca manejé en mi vida. Y un cubano me dice a mí aquí cuando yo llego, mira, el carro ponlo en la emergencia para que no descanse arriba de la transmisión. ¿Para que no qué? Para que no descanse arriba de la transmisión. La gente no le pone la emergencia y cuando el carro, a veces sobre todo en medias pendientes, cuando el carro tú que se frena y hace así. no, pero ese sí está inclinado. Dice, el carro, sobre todo, pone la emergencia para que no descanse arriba de la transmisión. Ah, no, en Puerto Rico hay que ponérsela. Y yo me acostumbré aunque empecé a Pero plano, aquí todo es plano. pero yo me acostumbré a que sea plano, pero en mi casa, mira, el driveway es así. Dios te bendiga. Blessing, como dicen los griegos. Si tú lo pones en el driveway de mi casa, es así, como tú lo hiciste fuera del carro, yo le pongo la emergencia que la así. tuya, Hace ok. como- Y eso, Pero va entonces, trabajando a mí arriba de la me dijeron, o sea, cuando tú dejes un carro, te vas a ir para Cuba de visita y dejaste el carro en la marquesina, que es plano, no le pongas la emergencia, porque se trancan. Ah, pues si está mucho tiempo, sí, con la presión. Sí, con la presión. Se tranca Ahora, el si freno. está inclinado, pues lo tienes que poner. Sí. Pero si Pero está en eso es plano, no lo pongas. Porque la guagua de Reinaldo no le pone emergencia porque no la usa casi nunca. Y entonces no le pongan Pues, emergencia. la moraleja de todo esto, no le pongas resistencia a la voluntad de Dios, porque se te va a quemar la transmisión. Oh, esa es buena. Amén. Esa es Si buena. no la transmisión, los frenos. Esa es buena. Pero nada. Vamos, ok, le dice que está ciego. Le dice que está ciego, que no pueden ver la realidad. Ujú. No saben que son la Odisea. Si tú crees que eres esto, esto y esto, pero tú no sabes quién tú eres. Sí, sí. No ves tu condición espiritual Ujú. y desnudo. Vamos a ir a Isaías 61:10. Lo leo. ¿Sí? ¿Quién lo tenga? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Wow. O sea, ¿que te vistió de qué? salvación, ¿Y te rodeó con mantos de qué? justicia. Las ropas espirituales, salvación y justicia. Justicia. No se puede tener justicia si no tenemos salvación. Porque No, la y no se puede tener justicia si tienes pecado. Sí, por Las eso. dos cosas. Sí, porque la justicia no es justicia propia, es justicia prestada, es la justicia de Cristo, de la única manera que podemos ser justos delante de Dios. So, aquí es una iglesia que Cristo la ve sin salvación. O sea, que estaban perdidos en sus propios Pues ellos pecados. estaban bien mal. Pero no te vayas muy lejos, vamos a examinarnos hoy nosotros. Bueno, sí, sí, sí. Dice, pero estaban bien mal. Estamos como cuando Natán viene y le dice a Tú eres aquel David, hombre. le dice, no se acuerdan de que cuando Natán viene a donde David le dice, ay, que las ovejitas, que había un hombre en un pueblo, que él tenía, Una corderita. tenía una, ¿verdad? Una. Entonces había otro que tenía Que tenía muchas, muchas. Y que el- no sé y qué, este y el que tenía muchas, muchas viene y tomó le la- quita la una que tiene. Para hacer el Y David se enfurecido, no, ese hombre merece la muerte. Y Natal dice, ese hombre eres tú. Sí, eso fue lo que... Y a él hizo, se tiró de rodillas y escribió el Salmo 51. Sí, en, la porque- película, porque- en la película hacen así, y salen como los guardaespaldas de David, como que cruzó el rey. Ahí dice David, yo he pecado. Le digo, aguanten ahí, que yo he pecado. Este hombre está haciendo lo justo. ¿Cómo que esto dice Natal? Natal hace, mira, le dice, Una de sus pero, ovejitas. sí, como con una, eso, tú eres ese hombre. Natal se lo dice, pero con la furia del Pero yo me Señor. imagino que ellos venían así. Muchacho, no, yo venía. No, porque Venía- Natán dejó que él mismo se hiciera Sí, juicio. que Sí, mismo se exacto, hiciera el juicio. mismo se Sí, justició. porque era un hombre fiel al rey, fiel a Sí, Dios. sí. No, y él reconocía Lo mandó a Natán matar, como sí. profeta. Y después le dice, tú eres aquel hombre. Chacho, David se Por tiró eso, el por eso se entregó en la tierra pidiéndole perdón al Señor. Pero lo que es increíble es que a pesar del reconocimiento, lo que vino para arriba de David, No, No, David pagó las consecuencias. Sí, por su- David claro, pagó. el El hijo hijo, se le el murió, hijo, se el violaron hijo. a la mujer, a la a la hija, hermana. A la hermana. Y le dijo, El tú hijo hiciste al oculto, salón. yo voy a estar en pleno sol. Al salón yo puso eso lo una... leí, al salón lo hizo hermana. correr a él. No, y al salón puso una tienda y estuvo con todas las concubinas a la luz del día frente a todo el mundo. Sí. Sí.
Y dice, tú lo hiciste escondido, yo voy a hacer a pleno sol. Él se arrepintió, Así lo pero dijo pagó Dios. las consecuencias. Sí, fuerte. Por eso, Y Fuerte. la hermana fue violada, por eso Sí, la hermana. el Y el pecado. el salón mismo termina hermano. muerto. Por su propio, Por su propio hermano. Con su propio hermano. Y el salón termina muerto, el pobre. Sí. Vaya, Colgado se del árbol. En el árbol. Colgado Ah, como en el David. árbol. Y David era un hombre de Dios. Sí, Y David exacto, lloró. exacto. Y David lloró por el salón, increíblemente. Sí, porque era su hijo preferido. Era su hijo. sí. Pero Tenía un vamos. pelo muy lindo, dice el salón. Ok, ya tenemos el diagnóstico. Tenemos el diagnóstico. Ok, estás ciego, estás desnudo, estás miserable. Vamos a ver. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. De mí. Para que sea rico. El oro en la Biblia. El oro representa la sabiduría divina. Dice, está la sabiduría de este mundo, pero está la sabiduría divina, el oro. Algo que no, el oro no La se naturaleza compra. divina también. Y la naturaleza divina. El O sea, oro, naturaleza. el Para aquí le está diciendo, compra de mí, Porque el arca tenía dos. compra de mí. O sea, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Si vamos a la iglesia de Esmirna, tú eres rico, tú tienes la sabiduría divina. Se refiere también a la purificación. El oro refinado en fuego es la purificación del creyente. Y el fuego, en las escrituras, son las pruebas. Las pruebas, la purificación. O sea, el oro refinado, o sea, nosotros como cristianos, cuando realmente estudiamos la palabra y buscamos a Dios, es un proceso que nosotros vamos pasando y vamos siendo conformados a la imagen de Cristo, pero mientras ese proceso va pasando, nosotros vamos aprendiendo y adquiriendo el oro refinado en fuego. El pastor que yo tuve, disculpa que ese, No. eran joyeros. Y ellos decían que el oro hay que meterlo en el fuego para que suba las impurezas y se queda después el oro puro. Y toda la impureza sale. ¿Y el, y el diamante de dónde sale? Y te lo vengo a decir, Cristo viene a buscar una iglesia ¿qué? Puro. Puro y sin mancha. Puro y sin mancha. Y como que no hace sentido porque O sea, vemos todo lo que está pasando a nivel de digo, iglesia. También Yo digo, esa iglesia, ¿Qué está pasando? Pero Cristo viene a buscar una ¿qué? Una iglesia pura y sin mancha. bueno, como Y Abraham, cuando el trigo y la cizaña están juntas, ¿qué él va a decir qué? Que va a mandar a quién? A los ángeles sí. a recoger. la iglesia necesita una predicación que ponga a la gente a pensar. Que Claro ponga que a la sí, gente claro que sí. que le dé temor a las personas. Un temor De sano. juicio, es de juicio. A la gente le Pero es gusta juicio. eso, que tú le digas la verdad. No, a la sé gente por no qué le- No, tienen a tanto la gente miedo. le gusta que le Wow. rasque el oído. Eso le gusta A mí me gusta eso que le me puede digan la gustar, verdad. eso le puede gustar al que ama la verdad. No, a mí me gusta. Claro. Al que se ha convertido de verdad, pero al que no se ha convertido de No verdad. le gusta, no le gusta. Lo que quiere oír es un cuento. No quiere oír un evangelio que lo moleste. Por eso vemos muchas falsas iglesias hoy en día. Claro. Una de las primeras iglesias que yo estuve aquí tenía 1500 miembros, vamos a poner. O sea, cada domingo iban de 500 en 500, o sea, 3 servicios diferentes. Y tu veías se llenaba. ¿Aquí? Se llenó cada. Nos agarramos nosotros y nos dejamos ¿Cuál es aquí. esa? ¿El faro? ¿El faro? No, Church of the Spring. Ay, Dios mío. No, pues era esta es la primera iglesia hispana que yo vengo. La agarramos nosotros como pastores, No, porque la el dejamos faro se 20 y pico, llena, 30 el miembros. faro no Sí. es como esta, el faro se llena. Por eso es que tienen que ser pocos miembros. Por no eso, es que tiene que ser poco, no es que tiene que ser poco, es que tiene que ser real. Exacto. Porque Dios puede tener un ayudamiento. Mira, porque la Biblia dice que ¿cuántos vayan delante del Cordero? Miles de millones. ¿No dice así la Biblia? Bueno, ¿Cuántos 5.000 vayan delante del Cordero alimentos, salvo? 5.000 Miles de millones. alimentos. ¿Cómo fue eso? Bueno, había gente. Pero ahora, yo digo que, bueno, es como me dice este Wilson, esta gente. Ese despertar que tuvo Pablo, así en lo último, es un despertar que Dios va a hacer. Dice en Israel y dice que en la iglesia, en muchos, hay una tipología que decía, así como Abraham tuvo su hijo en la vejez, así Dios va a tener su iglesia al final de los tiempos. Porque yo le he dicho a Dios, Dios mío, cuando yo miro la iglesia, digo, esta es la que tú vienes a buscar, yo no puedo creerlo. Porque ni yo me siento listo para ir. pero ¿sabes qué? Oro refinado en fuego. La persecución viene. Y la iglesia verdadera se va a separar. Los que son verdaderos. ¿Por qué? Sí, no, tiene que pasar algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos va a costar. Y Señor,
Ayúdame. No, Dios ayúdanos. Ayúdame. Sinceramente, oren. Y ayúdanos. Dios ayúdanos a permanecer. A permanecer firme, Firme. porque nos van a querer quitar todo lo material. Sí. Y la persecución empieza en la institución primero. Ujú. Ay, tú que juzgas, tú que siempre, como Acab le dice a Elías, tú, ¿cómo dice? En inglés dice, troubler of Israel, dice, tú el problemático que viene a traer problemas a Israel. Tú eres el que tumbas a Israel. Tú eres, tú que perturbas, esa es la palabra que estaba buscando. Tú que perturbas a Israel. Y Elías le dice, tú eres el que ha trayendo esa mujer de allá, que tú sabes que no es la voluntad de Dios. Carlos dijo, ¿eres tú que tumbas a Israel? Sí. Dice, no, tú eres el que ha tumbado a Israel con tu pecado. Entonces, va a haber ese conflicto de Elías. Mira, Elías tiene muchas similitudes, muchas y en muchas tipologías que representan en los últimos tiempos. La sequía 3 años y medio, 1260 días. Lo vamos a ir a estudiar, vamos a ir para atrás y para adelante. Ya, nosotros ahora estamos calentando, estamos estirando los No, músculos. el estudio no es pesado. Sí, esto no ha empezado, ahora estamos calentando. Primero es la confrontación, decirle ustedes miserables. De aquí salimos con la ropa encendida. Candela clasificada. Pero, o Bueno, sea, candela, cuando sacamos de aquí le metemos candela acá, ¿verdad? ok, Hay que como Troya, vamos a seguir, dice. El ratón que dice, sale por las esquinas. compre oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez Wow. en el juicio final, dice. Y unge tus ojos Con colirio. con lo que colirio dijo. para que veas. Y mira esto, voy a los evangelios. Cuando Cristo va y sana al ciego, ¿qué él hace? Ujú. Él escupe la Se tierra. le escupe la tierra. Sí, y Y le después pone. se la pasa en los ojos. Una representación de la ceguera espiritual. Solamente la puede quitar Cristo. El mundo está ciego. Sí. El mundo está ciego totalmente. La institución, yo me refiero a la institución porque la iglesia pura que Cristo va a venir a buscar. O sea, no es lo que vemos. Nosotros vemos una institución que llamamos iglesia, un edificio. La institución está ciega. Ahora, la palabra fe en el hebreo y fidelidad es la misma. O sea, fe y fidelidad. Tú no puedes tener fidelidad sin fe verdadera. Tú no puedes ser fiel a Dios, sino obviamente si no tienes fe. Ujú. O sea, el cristiano fiel es el único que puede ver. ¿En qué consiste la fidelidad de Dios? La fe. No, en que Él no puede faltar a su palabra. Él no se niega a sí sí, mismo. en sus promesas. Sí, él no puede faltar a su Él no puede faltar a su palabra. Ok. Eso yo me lo aprendí una vez y no se me olvidaba. Él no falla. No, Dios es Él fiel. es porque fiel. Él no falta a su Él es palabra. fiel. Ahora, sin embargo, nosotros Yo la seguridad sí. creyente. los sí. pobres, ni siquiera creemos eso. Lo creemos por momentico. Porque a la hora de que viene la dificultad, no creemos que Dios sea capaz de cumplir lo que prometió. Eso es así. No, yo te lo digo por mí. Yo no lo digo a nadie, yo empiezo yo. Yo últimamente, yo digo, mi vida ha dado para atrás lo que yo no sé qué me ha pasado a mí, pero yo no me siento igual que me sentía antes. Yo tengo que ajustar los cinturones y acotejar el peco porque si no me quedo. Dice Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ok, estaba buscando aquí el texto. Se me fue. Pero que no me... Después lo busco bien, pero en Daniel dice que aquellos, los que tengan un poco de conocimiento, parafraseando, darán entendimiento a los demás. O sea que van a haber algunos que van a caer enfrente por tener conocimiento, por hablar la verdad. Pero- Daniel habla de la ciencia también. Sí, aquí el 12:4, el 12... Sí, no sé. 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban de pie, el uno en el lado. O sea, aquí hablando Daniel las visiones, pero solamente el fiel, el que permanece fiel a Dios, es el que puede ver.
Ya cuando empezamos a ceder al pecado y a los sistemas de este mundo, se empieza a ver borroso, 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 y un día no puedes ver. Y dice, unge tus ojos con colirio, lo que estamos hablando, para que veas. Y ahora viene Cristo y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Ay, no lo digas esa palabra, hoy en día está prohibida. Arrepiéntete. Dice, he aquí que yo estoy a la puerta y si llamo, si alguno oye mi voz. Por eso estaba hablando al principio, individualmente, se dirige Cristo aquí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. So que él está afuera. La puerta no tiene seguro de afuera, la puerta tiene seguro de adentro. Y el Espíritu Santo, o sea, Cristo y el Espíritu Santo es un caballero. Dice, Sí. Sí, aquí está. ese texto se usa mal cuando se aplica para el evangelismo. Pues pero se fue dicho en la iglesia, no a los incrédulos. Y la gente lo usan para evangelizar. Puede ser evangelismo, Se o sea, puede no usar. hay problema. Pero Pero está sacado del el contexto. principio, ¿cómo se dice? El significado principal está hablando de la iglesia. Y el ángel hablando a las 7 iglesias de Asia. Y dice, el que camina entre medio de los candelabros, ya a esta iglesia se le está apagando la luz. Y cuando está, Cristo saca el candelabro y no pueden ver. Y cuando no puedes ver en la oscuridad, te va a pegar en el dedo, en la frente. Y cuando venga el día del juicio, Hay un texto que dice, andan como de día, pero andarán como de día pero oscuro, una cosa así. No puedo dar aquí. dice el 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga el que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí se termina el calentamiento. Prepare esos motores. Y Ahí en el capítulo 4, capítulo la 4. oración celestial. Vamos a la Sí. oración celestial. Lo vamos a hacer en orden, ¿cómo se dice? Dice la gente que dice, sube acá, que lo ven como recto. Ok, No sé, no. Pero no es el rapto. Pues lo vamos a discutir porque vamos a discutir las No, yo no digo que diferentes sea recto. tampoco. posiciones. No, pero sí, yo entiendo. Pero lo que pasa es que Apocalipsis es cronológico solamente donde lo dice. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Lo demás, acuérdate que el escritor no te puede meter todo en un solo texto, porque si no va a salir como el espagueti y así todo entreverado, sino que él viene y vi esto y él me llevó al otro lado. Me ¿Me parece entiendes? que no es cronológico. No es cronológico, No, solamente porque donde lo repiten el dice. mismo juicio como en 3 partes, 4. Pero según Michelin, yo tuve un estudio pues, de Yo creo capología que de eso Michelin. dice que está al revés. El Apocalipsis es el final del final al principio. O sea, tú estás leyendo Apocalipsis cuando empiezas en el capítulo 1. Realmente el capítulo principal es el final del capítulo, El 21. el 21. Sí, también. ¿Cómo te digo? Por ejemplo, si viene alguien que haya sido educado en la ley, o sea, un judío que haya sido educado en la ley y todo eso, o sea, que nunca haya escuchado el evangelio, vamos a poner así, que haya sido, qué sé yo, vamos al Viejo Testamento y nos encontramos vamos a poner así, a Nehemías. Y digo, Nehemías, toma, aquí está el libro del Apocalipsis. Y él lo va a entender mucho mejor de lo que a lo mejor ahora lo estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque tienen, o sea, la mente helenista y la mente judía son totalmente diferentes. Para nosotros profecía es, ¿cómo se dice? Predicción y cumplimiento, y ya se acabó. Para el hebreo la profecía son ciclos. Cada ciclo te va mostrando algo del próximo ciclo y cada ciclo, o sea, te va mostrando algo del ciclo final. Cuando empieza, o sea, para nosotros nos hacen una profecía, vamos a poner,
Y nosotros decimos, ¿cuándo se va a cumplir? Para el hebreo no es así. El hebreo cuando hace una profecía, antes de la profecía van pasando unos eventos y saben que el tiempo se va acercando. Pero exactamente cuándo va a pasar, no sabemos. Pero cuando empieza a pasar, va a pasar rápido. Son diferentes maneras de ver las escrituras. O sea, no maneras, sino, ¿cómo te digo? Se interpreta y se ve de una manera que si la agarramos de una manera helenista, vamos a fallar en muchos puntos. Por eso tenemos que ir a ver los profetas, que era lo que decían los profetas. La leyenda del Apocalipsis son los profetas menores, los profetas mayores, el Viejo Testamento. Cuando vamos a Jericó, las 7 vueltas, o sea, es una tipología y te da mucha ilustración lo que Apocalipsis estaba pasando. En las 7 vueltas a Jericó, Dios mandó la 7ª vuelta que todo el mundo estuviese callado. En Apocalipsis, tú encuentras el capítulo 7 y 8, hay silencio en el cielo, en el 7º sello. O sea, vas de atrás para adelante y van como flashback. Es como esa película que te entrevera todo y al final tú dices, ahora entiendo, por qué él hizo esto y hizo lo otro. Es un poco parecido de ese esquema. Y por eso tenemos que tener cuidado de agarrarnos mucho a una sola interpretación y decir esta es. Si yo me inclino por una que otra, pero me puedo equivocar. El Apocalipsis significa levantar el velo. O sea, la palabra levantar el velo. Al cristiano fiel, mientras el fin se vaya acercando, el velo se va a ir levantando. Al que no le es fiel, el velo va a ir bajando y va a haber menos. Fidelidad en estos tiempos es importante. Pero no, vamos a orar, a ver.